Aclaramos rápidamente las preguntas que hacíamos antes, que nos llegan a través del Twitter. Miguel José Solís preguntaba si la afectación de la hormona tiroidea puede hacer presentar síntomas de trastornos de conducta bipolar. Tan interesante es la pregunta que la respuesta es la siguiente. Desde el año 1800, cuando los pacientes sufrían de bocio, que era el crecimiento de la glándula tiroidea, en aquel antaño se hacía una tiroidectomía, que era simplemente sacar la glándula. Y 3 días después el paciente empezaba con cambios de conducta tan grandes que terminaba hospitalizado psiquiátricamente y nunca mejoraba de por vida. Ahí se descubrió que definitivamente la glándula producía una sustancia que era muy importante para la parte neurológica y para la parte psiquiátrica. O sea que ahí respondo tu pregunta, lo importante que es el control para evitar enfermedades desde el punto de vista psiquiátrico, porque muchos psiquiátricos están tratados con realmente medicamentos que no requieren, sino que simplemente con la hormona sintética podrían mejorar sus síntomas psiquiátricos. Hay que investigar entonces Así cada es, caso el con diagnóstico. lupa. El abogado Luis Linares pregunta, soluciones tiroides y estrés, ¿cómo saber si mi obesidad es causada por el estrés? Si tienes alguno de los síntomas que mencioné anterior, aparte del estrés y has Vamos a estado recordarlos, sometido, por favor. recuerdo nuevamente, el mismo que mencionó el televidente: sobrepeso, obesidad, retención de líquidos, caída del cabello en las mujeres, uñas frágiles, piel seca, intolerancia al frío, pérdida de la capacidad de concentración, mala memoria, Pérdida o ganancia de insomnio, peso sobre todo repentina. ganancia, Nati, insomnio, depresión, son algunos de los síntomas en las mujeres, cambios menstruales o problemas para quedar embarazada. Estos y muchos más de estos síntomas floridos pueden estarte hablando que puedes estar teniendo un hipotiroidismo. Él preguntaba también, ¿sufre el venezolano de un estrés generalizado? Es que de hecho es una pandemia en Venezuela. Y de hecho el hipotiroidismo, hay cifras y estadísticas que nos hablan que el 2% de la población venezolana sufre hipotiroidismo subclínico no diagnosticado. Por eso, vuelvo y repito, los síntomas es un diagnóstico netamente clínico. Mandamos los paraclínicos en sangre, pero normalmente ya sospechamos en el paciente cuando la consulta comienza a hablarnos de que lleva un periodo de más o menos 6 meses sufriendo lo que les acababa de explicar. Ahora, eso en el caso del hipotiroidismo, esas son las cifras, pero como ya lo decíamos, hay muchas otras enfermedades asociadas a una falla en la tiroides. Por ejemplo, el hipertiroidismo, que es el contrario, es la hiperproducción excesiva de estas hormonas, ¿no? Exactamente, que Se los generan en la síntomas tiroides. son todo lo contrario. Es el paciente que está todo el tiempo muy activo, muy acelerado, que sufre taquicardias, que sufre insomnio, que más bien baja fácilmente de peso, que tiene angustias, que es explosivo en su estado de ánimo. Cierto, es todo lo contrario, pero igual requiere tratamiento, igual necesita mucha ayuda. Y el otro trastorno muy asociado es la fatiga adrenal. La fatiga adrenal es la huelga que hace la glándula suprarrenal cuando ha estado sometida a estrés por muchísimo tiempo. Ella, cuando el paciente ya está estresado, dice: no trabajo más, no produzco más cortisol, no produzco más adrenalina, y el paciente empieza a sentir que está agotado, síntomas muy parecidos al hipotiroidismo, pero con una fatiga que es constante. Por ejemplo, la fatiga del hipotiroidismo es una fatiga matutina en la mañana. La fatiga adrenal es una fatiga a partir de las 4 de la tarde. Esa fatiga la diagnosticamos porque en la producción de cortisol y adrenalina sí tiene un ciclo circadiano. ¿Qué significa? Que yo debo tomar los valores en sangre y en saliva de ese cortisol más o menos entre las 7 y las 9 de la mañana para saber si hay una disfunción y una disminución en la producción de cortisol. El cortisol es tan supremamente importante que es quien lleva la glucosa en el momento de correr o de huir o cuando estamos muy activos para que el cuerpo responda y que el cerebro, el corazón y las extremidades, que son quienes nos ayudan en el momento de la huida, estén preparadas. Cuando no hay cortisol, no hay glucosa en las células. Cuando no hay cortisol, no está funcionando el ATP, que es la batería energética de la célula, y la mitocondria, que es la fábrica que produce el ATP, tampoco funciona. Pero también cuando hay exceso de cortisol, empezamos a sufrir de enfermedades autoinmunes, bajamos las defensas y pasamos de una gripa a una faringitis, a una laringitis o a enfermedades más delicadas, volviendo al punto de vista de las autoinmunes. Entonces, ni el exceso ni el defecto. El eje endocrino está hecho para ser perfecto fisiológicamente, pero el medio ambiente afecta.
y sí es una pandemia en este momento. Hay otras patologías asociadas, el bocio, como ya lo decías, el agrandamiento de la glándula tiroides se pone más grande. También la tiroiditis, que es cuando la glándula se inflama. La inflamación, donde es muy común, lo que hablábamos al principio en el primario, cuando es autoinmune, que se llama tiroiditis de Hashimoto, la más común, que es en mujeres jóvenes. Y las estadísticas son muy importantes, Nati, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos de grupos etarios, es preocupante decirte que ningún grupo etario se salva. O sea, ni los niños se salvan de tener hipotiroidismo. Es muy importante. Que hay mayor frecuencia en las mujeres, que es un 40% de mujeres en una relación 8-1 con un hombre, sí. Pero ¿a qué edad la mujer se vuelve más vulnerable al hipotiroidismo? A partir de los 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que también la parte de las hormonas tiroideas regulan el metabolismo de las hormonas sexuales. Estamos hablando de estrógenos y progesterona. Entonces hay momentos que son más vulnerables. ¿Cuáles? El embarazo, el posparto y la menopausia, porque están los cambios cíclicos de las hormonas y por eso también el hipotiroidismo está ligado a los problemas de fertilidad. Entonces, los momentos de los ciclos de la mujer hormonal, cuando empiezan a cambiar, generan que haya un cambio en la producción de las hormonas tiroideas y es en ese momento donde podemos despertar un hipotiroidismo. ¿Y por qué en el posparto? Porque en el posparto, después de que la mujer ya terminó ese proceso, el sistema inmune despierta como de un largo sueño y un largo letargo. Y en ese despertar puede generar un hipotiroidismo de Hashimoto desde el punto de vista autoinmune. Entonces, fíjense que las mujeres seguimos siendo muy vulnerables a los problemas endocrino-metabólicos. Tiene entonces que ver directamente con el nivel de fertilidad que pueda tener una persona, sobre todo las mujeres. ¿Ocurre igual en los hombres? No, porque volvemos al punto de partida. Acuérdate que nosotras las mujeres somos de ciclos, ¿cierto? Hormonales durante toda la vida. Entonces estos ciclos son estos picos de hormonas los que desencadenan también cambios a nivel de la tiroides, ¿cierto? Entonces cuando hay cambios en la producción y como hay tanta sensibilidad, si no hay suficiente hormona o no hay suficientes receptores para que progesterona y estrógenos funcionen, se desencadenan estos problemas. Por eso una de las causas más importantes en mujeres jóvenes de infertilidad es el hipotiroidismo. Pero después de que resuelves tan sencillo el hipotiroidismo con dar la levotiroxina, en la mayoría de los casos, que es la hormona sintética, el problema de fertilidad se resuelve y la mujer es una feliz mamá. Es decir, que un hombre que tenga hipotiroidismo no corre tanto riesgo en torno a su fertilidad. Lo que pasa es que acuérdate que metabólicamente las mujeres somos más complicaditas, ¿cierto? El solo hecho de tener cambios hormonales, de tener progesterona, de tener estrógenos, de tener una pubertad, luego de tener un embarazo, de tener una menopausia, genera que haya momentos donde podemos desencadenar problemas autoinmunes que también pueden ligarse a esa parte tiroidea. Pero no quiere decir que el hombre no los tenga. De hecho, un 5% de la población masculina sufre de hipotiroidismo, ¿cierto? Y tiene los mismos síntomas que acabamos de mencionar. Es fácil darse cuenta de que se padece un problema de tiroides. ¿Cuántos años puede pasar una persona antes de llegar al diagnóstico? Eso es lo más triste, porque es que el paciente, como cree que todo es estrés, le deja todo el estrés. Y sí, el estrés es la etiología número 1 del hipotiroidismo, pero no lo podemos dejar en estrés. Tenemos que diagnosticar. ¿Por qué? Porque llevar 10, 15 años subiendo la loma sin gasolina en el carro va generando que no solamente sea la glándula endocrina, después es la glándula suprarrenal, después son las gónadas, después es el sistema endocrino por completo. Entonces, mientras más rápido tengamos un diagnóstico, más rápido tenemos un tratamiento, mejor calidad de vida para el paciente. ¿Puede un hipotiroidismo o hipertiroidismo, unos nódulos, un bocio, hacernos más vulnerables a desarrollar cáncer de tiroides? Realmente el hipotiroidismo como tal no está ligado a una mayor frecuencia de cáncer. Cuando hay presencia de nódulos, sí los vigilamos con ecografía constantemente para ver que no hayan crecido, que no estén desencadenando un hipotiroidismo, que sus cambios no nos estén llevando a pensar que puedan haber celulitas malignas y estarlo vigilando. Pero no quiere decir que hay una relación directa o que el paciente vaya a desarrollar un cáncer como tal. Si falla la tiroides, ¿se reduce nuestros años de juventud, de salud? Si falla la tiroides, falla el reloj biológico. Si falla el reloj biológico, no tenemos calidad de vida, ¿verdad? Porque qué rico, como siempre lo repito y lo digo,
Qué rico llegar a 80, llegar a 90, pero qué bueno llegar con calidad. Qué bueno llegar sin un Alzheimer, sin una demencia senil, sin una depresión, con todos mis sistemas organizados y poder tener calidad de vida. Entonces, todas las enfermedades endocrinas, en el caso del hipotiroidismo como tal, que es el que estamos hablando, es una enfermedad crónica y de cierta manera degenerativa. Termina con tu calidad de vida y terminamos con una edad biológica de mala calidad. Hay muchísima participación, Margarita, a través del Twitter. Lisbeth nos dice, por ejemplo, buenos días, tengo hipertiroidismo, pero aún así subo de peso constantemente. ¿Por qué será? Buenos días, Lisbeth. Es que no solamente el hipotiroidismo es el causante de un sobrepeso o una obesidad, probablemente asociada también a una resistencia a la insulina, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar desde el punto de vista individual para ver cuál es el factor que esté desencadenando el sobrepeso. También nos dice por acá Gerardo Salazar, buenos días, Dios las bendiga siempre. Muchísimas gracias y amén. Gracias. ¿Cómo afecta la hipófisis a la fertilidad? Excelente programa. Muchísimas gracias. Acuérdense, televidentes, que la hipófisis es como el comandante en jefe. Ahí a nivel de la hipófisis está una hormonita que es la estimuladora para que en este caso la tiroides sienta como el termómetro de la necesidad de producir la T3 y la T4, que son las hormonas, para que ellos luego salgan a la sangre, se monten en un carrito, que es una proteína que las va a transportar para que lleguen a cada celulita, y en cada celulita va a abrir la puerta, un receptor, para que estas hormonas puedan entrar y pueda cada célula cumplir con su metabolismo, con su capacidad de velocidad del metabolismo, con la capacidad del control del termostato. Por eso el paciente con hipotiroidismo siente frío todo el tiempo, sí, es intolerante al frío. Entonces, todo eso hace que la hipófisis, si tiene de pronto algún daño, algún tumor, va a desencadenar que no funcionen las glándulas que están bajo su control. Si falla el comandante en jefe, fallamos todos. Lisbeth también nos dice nuevamente, tengo todos los síntomas que acaban de nombrar, tengo 3 meses tomando Tapasol y no veo mejora. Nos dice también por aquí, Suramar 600, tengo hipotiroidismo, eso puede incidir a no salir embarazada y también tener vitiligo. Pregunta ella. Muy buenas preguntas. Empecemos con el vitiligo, es una enfermedad autoinmune. Acuérdate que habíamos hablado de la relación tan importante que hay con las enfermedades autoinmunes y el hipotiroidismo primario, que es el que se relaciona directamente con ellas. En cuanto a la otra pregunta, me repites la segunda de esa misma persona para respondérsela. Si es más vulnerable ella a no salir embarazada. Claro, o de la parte de fertilidad. Vitiligo. El vitiligo, por la parte autoinmune, ya te lleva a poder pensar que tengas un hipotiroidismo primario. Y si tienes un hipotiroidismo primario, por ahí puede ser la razón que tengas dificultades para el embarazo, porque acuérdate que las hormonas tiroideas son las que controlan también el metabolismo de las hormonas sexuales, o sea, estrógenos y progesterona. Y si no están de manera de control adecuado en su ciclo de distribución, puede generar que no haya ovulaciones, trastornos menstruales que llevan al proceso de infertilidad. Nelly Dávila pregunta, buenos días, ¿es curable? Ella dice la tiroides, pero entendemos las enfermedades de tiroides o problemas de tiroides. El hipotiroidismo es curable en algunos casos, de acuerdo al tipo, pero tratable en todos, para que estén tranquilos. Una pregunta que sé que la respuesta es breve y con esto nos vamos a la pausa. Ney León dice, soluciones tiroides y estrés. ¿Puede el hipertiroidismo provocar metabolismo acelerado que no te deje ganar peso? Absolutamente, la respuesta es sí.